Y yo pensaba, me tengo que pegar 8 horas de mi vida trabajando en algo que no me gusta, digo, me va a pegar un tercio de mi vida amargado. Y dije, ¿esto tiene alguna solución? Y tenía una solución. Justo cuando yo sabía que se iba todo al garete, me dijo, ¿nos montamos una agencia o qué? Nosotros hemos sabido ir paso a paso y seguiremos yendo paso a paso. Los clientes, como te he dicho, es mucho más fácil perderlos que ganarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Dinero. Cuando buscas en Google cómo ganar dinero online en 2024, uno de los principales modelos de negocio que te venden los gurús de Internet es crear una agencia de marketing digital, vendiendo anuncios, haciendo páginas web, haciendo logotipos, todos estos temas. Entonces, como esto es algo que está muy de moda, aunque estamos en 2024 y no sea nada, digamos, nuevo, hoy tengo a Dani, que es el fundador de una agencia de marketing digital de Zaragoza, con el que quiero hablar de cómo es la realidad de crear una agencia, vivir de una agencia y sobre todo sobrevivir con una agencia de marketing. Así que Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, aquí dispuesto a charlar un ratito contigo. Cuéntanos, Bircom, no sé cómo lo pronuncias. Bircom. Hay gente que es Bircom tal, nosotros desde el primer día dijimos Bircom y Bircom se quedó. Pues Bircom, agencia de la agencia, Zaragoza. la ¿Qué agencia de sois? Zaragoza, somos una agencia de marketing digital. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos todo lo que viene siendo marketing digital, aunque estamos más especializados en unas áreas, pero al final tocamos todos los palos y pues bueno, desde el principio tratamos de diferenciarnos al resto de agencias porque al final salen agencias como setas y bueno, lo que pasa es que salen como setas y caen como setas. Al final empiezan a salir y caen a los 2 años. Nosotros llevamos 8 y desde 2015 y bueno, pues nosotros nos hemos especializado siempre en hacer las cosas de manera un poquito diferente, de ser creativos, aplicar la creatividad a todo, no solo al ámbito del diseño, que sería lo que la gente más tendría en la cabeza de aplicar la creatividad a un dibujo, a un logotipo. Al final puedes aplicar la creatividad a todas las facetas de la vida, a todas las facetas del trabajo, y es en lo que incidí desde el principio, desde que empecé junto con mi socio, los dos, cada uno en nuestra casa, al equipo que tenemos ahora, pues es lo que trato de inculcar, que haya libre albedrío dentro de un control, porque al final tenemos que presentar unos proyectos de manera profesional, pero que haya un libre albedrío en el que todos se sientan partícipes y al final que exploten la creatividad, que es algo, el tema de la creatividad, que es algo que no se aprende, que la creatividad es algo con lo que se nace. Interesante, y voy a volver a esto, pero antes has dicho algo que me ha gustado, es que agencias de marketing salen como setas, pero también mueren como setas, ¿no? Que las setas Sí. tienen muy poco, muy poca duración de vida. Y esto yo creo que es porque es un modelo de negocio que es relativamente fácil de iniciar, ¿no? Cualquiera puede empezar desde su casa con un ordenador Sí. y sin grandes costes, ¿no? Que lo difícil es conseguir clientes. ¿Cómo empezaste tú? Bueno, lo mío viene desde hace muchísimo tiempo, antes de 2015. Todo viene de 2008, cuando yo trabajaba por cuenta ajena y en un trabajo que no tenía nada que ver. Yo trabajaba de comercial y pues siempre me ha gustado el tema del dibujo y bueno, me gustaba. Ahora no dibujo para mi hijo y vale. Pero empecé a dibujar para una página no oficial del Real Zaragoza. Pues al final hice unas viñetas semanales, esa etapa duró 5 años y en esa etapa, pues al final lo que conseguí, aunque trabajaba gratis, pero lo que consigues con eso es visibilidad, que es lo que la gente hay veces que no entiende, el tema de trabajo gratis y tal, consigues visibilidad. Con esas conocí, bueno, tuve bastantes contactos y conocí al que es ahora mi socio. Y empezamos un proyecto mientras ambos trabajábamos en otros trabajos, bueno, el tema de camisetas y demás, algo más por hobby que por otra cosa. Y en esto de que yo me fui formando en todo el tema de lo que yo iba viendo, en todo el tema de, bueno, diseño gráfico ya tenía conocimientos, pero todo el tema de que es creación de página web, un poquito de nociones de SEO, etcétera, etcétera. Entonces el SEO en 2010 no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Pero bueno, fui formándome hasta que en 2015, con la crisis que veníamos arrastrando del 2008, pues la empresa donde yo estaba, que llevaba 14 años allí, pues se fue al garete. Y justo mi socio estaba en una tesitura parecida. Y me dijo, justo cuando yo sabía que se iba todo al garete, me dijo, ¿nos montamos una agencia o qué? Y
de hecho lo consulté con la persona que considero que es el mayor profesor que he tenido en mi vida, que es mi padre, y se lo dije a mi padre, y mi padre me dijo, es que era el momento, o sea, tenía 33 años, 33, estaba en un momento que era o me lanzo o no me lanzo, porque entonces no tenía ninguna atadura nada más que el piso que estaba pagando, pero no tenía nada, no tenía hijo ni nada, y me lancé. Y hasta ahora pues no ha salido mal, al menos estamos trabajando en lo que yo decía, es que además yo me acuerdo que yo trabajaba en el otro sitio y yo pensaba, me tengo que pegar 8 horas de mi vida trabajando en algo que no me gusta, se me va a pegar un tercio de mi vida, quitando cuando eres joven o cuando ya eres más mayor, digo, me va a pegar un tercio de mi vida amargado. Y dije, es que esto tiene alguna solución, y tenía una solución, que es pues eso, lanzarte sin red y nos podríamos haber pegado un buen leñazo, pero hasta el momento pues hemos podido sacar a flote y la verdad que es un orgullo hasta donde hemos llegado y las previsiones que tenemos. Porque dices lanzarte sin red, pero también lanzarte un poco por necesidad, ¿no? Porque dices, la empresa se fue a pique. Sí, pero... Si se hubiese ido... O sea, si hubiese seguido este otro trabajo, ¿te habrías quedado la agencia? No lo sé. Es que al final la vida viene como viene, ¿sabes? Y esto se puede aplicar a cualquier cosa en la vida. Al final tú no te puedes arrepentir ni alegrar. O sea, es que al final tú donde estás ahora es gracias a los fallos y los errores, o sea, los errores y los aciertos que has tenido. Entonces, ni te puedes arrepentir de los errores ni de los aciertos. Entonces, si me hubiera lanzado a crear una agencia, bueno, puede ser porque siempre he sido, tengo esa vena emprendedora, lo que pasa que no sé si hubiera sido en ese momento o más adelante o incluso antes, no creo, no creo, pero no lo sé. Hubiera acabado, es que no lo sé, es que no lo sé. Es difícil responderlo. No lo sé. Y volviendo al principio. Me lancé te lo digo que me lancé sin red al esto porque ni mi socio ni yo tuvimos ninguna ayuda de nada económico, o sea, con una mano delante y otra detrás, y ambos teníamos ofertas económicas para trabajar en otros sitios por cuenta ajena, y dijimos que era el momento y nos lanzamos. Y hablando de esto, ¿cómo es lanzarse sin red creando una agencia de marketing? Porque a ti te gustaba, entiendo que la parte más de diseño, ¿no? Si hacías dibujos, tu socio no sé qué perfil tiene, pero ¿cómo empiezas? A ver, la cosa es que yo veía que la situación en la empresa donde estaba llevaba bastante tiempo mal, ¿vale? Bastantes años. Y yo veía que tenía que hacer algo. Que mi socio me dijese en 2015 lo de montarlo, no fue o sea, no fue de la noche a la mañana, sino que yo veía todo esto y yo llevaba durante años, pues trabajaba 8 horas y me iba a mi casa y trabajaba otras tantas horas. Trabajaba pues conozco a uno, pues al final vas haciendo una red de clientes, pues mira, conozco a uno, oye, me haces un logotipo, mira, conozco a uno, me haces una página web, tal. Al final con estas cosas mal pagadas, porque muy mal pagadas, porque al final en esos inicios y más de esa manera, pues aceptas lo que sea con el precio que sea, solo para tener un portfolio, y con eso pues yo hice una red de contactos, y mi socio por su parte, que él se carga más del tema comercial, pues él fue haciendo una red de contactos muy buena para cuando tocó el día que fue en 2015, en verano de 2015, pues salir y tener ya una clientela. O sea, tener ya, no salir a ver qué hago, a ver qué tal. Al final teníamos ya una base hecha durante años y lo que hicimos fue ya, pues, oye, mira, que ya no somos, ya podemos decir que somos una sociedad, bueno, una sociedad fuimos en 2017, hasta 2015, de 2015 a 2017 fuimos autónomos cada uno, pero pudimos ya estar como agencia y poder decirle a todo el mundo pues eso, que podía contar con nosotros y con nuestros servicios. Y hablando de agencia y los servicios, porque el marketing es un concepto muy general y que tiene muchísimas patas, ¿no? Porque marketing puede ser todo y nada a la vez. ¿Con qué empezasteis el marketing? El marketing es muy ambiguo, como tú dices, porque no es lo mismo que llevar el coche al taller y que te lo reparen. Sin embargo, aquí tienes que más o menos confiar en esa persona. Nosotros empezamos con diseño gráfico y página web. O sea, sobre todo el tema de diseño gráfico. Al final,
haces como una tela de araña y la persona que te ha pedido algo de diseño gráfico conoce a alguien que necesita una página web y así poco a poco empezó la bola. Principalmente eso, página web y diseño gráfico. Pero en 2000 yo me iba especializando en SEO desde hace años, pero claro, tenía unas nociones básicas, dijéramos. Y en 2016, o sea, un año después, fue cuando ya me empecé a meter en serio con todo el tema del SEO, porque yo veía que diseño gráfico no es que lo pueda hacer cualquiera, si lo haces con calidad no lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Que por eso yo trataba de hacer las cosas de manera diferente y la gente que he tenido en el equipo he tratado eso, que sean en todo mejores que yo. O sea, yo contrato a alguien de mi equipo, le inculco la manera que quiero que sea, quiero que se hagan las cosas y esa persona es mejor que yo. Lo contrato para que sea mejor que yo. Y lo que hago es eso, al final formamos a la gente para tener a gente muy buena, que sea muy creativa, pero con las ideas nuestras. Entonces, empezamos diseño gráfico, tema de página web, pero yo me di cuenta de que diseño gráfico podía hacerlo cualquiera, páginas web con WordPress lo puede hacer cualquiera, pero el posicionamiento SEO es algo muy ambiguo y estás luchando contra un algoritmo que cambia cada poco. Y para eso tienes que ser muy especialista en el tema. Y eso no lo hace cualquiera. A ver, te lo hace, ves anuncios por ahí te posiciono la página por 49 euros al mes y tal. Bueno, al final eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que has dicho, ¿no? Porque al final el marketing es un concepto muy ambiguo y precisamente yo creo que salen tantas agencias de marketing porque casi cualquiera lo puede hacer, o sea, crear un logo y ahora mismo con inteligencia artificial también es hasta más sencillo aún. Una página web, montas un WordPress tocando 4 cosas, te queda algo bastante funcional, una plantilla que funciona y ya está. Entonces eso no es tan diferencial. Sin embargo, las ramas más técnicas del marketing, como puede ser SEO, la programática, el tema de anuncios en redes, esto es más técnico, ¿no? Que solo te lo da la experiencia, que no puedes aprender casi de libros. Lo que tienes que trabajar, por ejemplo, en el SEO, que es en lo que yo estoy especializado, lo que tienes que tratar es además de atraer tráfico a la página, que sea tráfico cualificado y que una vez tienes ese tráfico cualificado, ese tráfico convierta. Porque a mí me parece muy bueno. Yo le llego a un cliente y le digo, mira, te he conseguido 300.000 visitas al mes. Y me dice el cliente, ya, ¿y? O sea, no me ha comprado nadie. Entonces, lo que tratamos es eso, es que estén todas las fases bien hechas, porque tienes que tratar de traer un tráfico que tú hayas, o sea, al final que el embudo que traigas a la gente, a la mayor persona, lo traigas a tu página y una vez lo tienes en tu página, pues hacer que sigan los pasos para que convierta, ¿vale? Y eso es lo complicado, lo que muchas agencias o muchos autónomos o freelance, como lo quieras llamar, no lo hacen. Claro, porque al final el marketing existe para vender más. Es una herramienta para que una empresa crezca generalmente, salvo fundaciones o actos sociales que igual más difusión. Una empresa típica lo que quiere es vender más y para eso invierte en marketing. Y lo que dices, que al final es obtener resultados, ¿no? Y creo que eso es también una gran diferencia como agencia. Una empresa, por ejemplo, puede tener un producto que sea muy bueno, que si no sabe venderlo, el producto no lo va a ver ni Dios y no va a venderlo nadie. Es como si si te gustan los coches y tienes un Lamborghini en el garaje y por tu garaje no pasa nadie, pues es como si no tienes nada. Pues esto es lo mismo. Tienes un producto muy bueno, pues lo que hay que hacer es intentar que lo vea el máximo público, o sea, el máximo público que sea al final tu público objetivo, que lo vea tu público objetivo y ponerle un envoltorio bonito, ¿vale? Porque no vas a quieres vender esta taza y no le vas a poner una foto así como estoy yo, pues al final tienes que hacer una foto muy bonita o un render en 3D, etcétera, etcétera, y saber vender. Las cosas entran por los ojos. Entonces vosotros arrancáis, ya tenéis una pequeña cartera de clientes con lo que habéis trabajado previamente y empezáis los primeros proyectos. ¿Cómo son estos primeros años en solitario a luego ir creciendo y demás? Pues bueno, los primeros años es un poco locura porque yo me pegué desde 2015 a 2017, hasta mayo de 2017, no, a abril de 2017 creo que fue, que ya nos establecimos como SL y nos fuimos a unas oficinas, que entonces cada uno estábamos en nuestra casa, y yo le dije a mi socio que o nos íbamos a una oficina o yo me pegaba un tiro porque al final estaba trabajando 24 horas, no, pero estaba trabajando 12 horas todos los días, todas las semanas y daba igual que fuera verano o invierno, porque tengo la suerte y la mala suerte
que mi trabajo es lo que me gusta. O sea, es que yo no juego a la videoconsola, no tal. O sea, es que mi videoconsola es esto. Entonces, yo estoy en casa y estoy un sábado por la tarde y me pongo en el ordenador porque me gusta. O sea, es mi hobby, además del deporte y demás, pero claro, al final, cuando estoy en casa, pues es esto lo que me llama. Entonces, estaba en casa 12 horas, bueno, más de 12 horas. Y daba igual, y al final estaba en un punto que habíamos ganado, habíamos escalado y teníamos una recurrencia de clientes y demás. Y al final veía que era el día de la marmota, es que era un no parar, un no parar, un no parar. Y al final, pues eso, le dije a mi socio que teníamos que tomar la decisión de empezar ya a crecer, y así fue. Ya empezamos a contratar gente, nos fuimos a un polígono que hay aquí en Zaragoza, que nos fuimos, de hecho, de la mano de unos clientes que al final se han convertido en amigos, que se llamaban Efinética, que los absorbió Inicom, y se fueron a una nave en Plaza y nos dijeron, oye, mira, la parte de abajo la tenemos libre. Y nos dejaron, pues en esa fase de aterrizar, de crecimiento y demás, pues fue un momento clave que gracias a ellos, pues nos ayudaron en ese aspecto. Estuvimos un año y poco ahí, y pues ya, pues de allí ya pues nos fuimos en Zaragoza a una oficina pequeña y ya pues creciendo hasta donde estamos hoy. ¿Y cuáles son las claves de este crecimiento? Porque yo sí que he visto muchas agencias que se crean, que luego aguantan con el tiempo, pero que no dejan de ser proyectos pues, de 1 o 2 autónomos. Y son muy pocas agencias las que consiguen dar este salto, ¿no? De ser un autoempleo a una empresa con más empleados. ¿Cuáles han sido para ti las claves? Especializarte en algo es la clave. O sea, es ver lo que hace, es sobre todo saber cuáles son tus limitaciones. Yo sé a qué podemos llegar a hacer, de qué manera y qué cosas no podemos llegar a hacer. Porque al final el cliente, sobre todo con el tema informático y demás, pues te suele pedir todo lo que va con un ordenador, te lo pide. Como ve que has hecho bien una cosa, pues al final, oye, ¿a qué sabes hacer ordenador? Pues al final tienes que saber qué decir que no. Poco a poco, ese sería uno, el saber decir que no a X proyectos o a X clientes, invitar a salir o invitar a salir de que tu nivel ya no puedes atender a ese cliente, porque al final te está restando muchas horas a ti, y ese cliente estaría mejor atendido con una agencia que sería la agencia Vircom de hace 3 años. Otra es el saber decir que sí a lo que tú eres especialista y saber en qué eres especialista y si te tienes que especializar o ver en qué puedes especializarte. Yo soy muy pesado con el tema de la formación. Yo estoy en constante formación y me gusta que mi equipo lo esté. Yo cada vez que doy una formación y me lo proceso en mi cabeza, lo intento transmitir al resto del equipo o al resto del departamento, en este caso para el tema de SEO o el tema de analítica o lo que sea. Trato de transmitirlo y dárselo al resto del equipo, pues para que ellos se formen. Y también me gusta que cada uno se especialice. ¿Por qué? Porque al final lo que haces con eso es seguir creciendo. No te puedes parar, y lo que haces es, vale, ahora mismo en tema de SEO, hace 6 años, no, hace 5 años el SEO era una parte más del negocio. Ahora mismo el SEO es el core del negocio nuestro. O sea, es una parte muy importante del negocio. Entonces, y yo lo que les digo al equipo es que cada uno de cada departamento se especialice en una cosa. Ya sea pues en el tema de contenidos, pues mira, vamos a especializarnos en gestión de cuentas empresariales en LinkedIn, por ejemplo, que es algo que yo creo que no está muy explotado, o la gente todavía no... Porque sí, es muy bonito, muy divertido TikTok, muy divertido Instagram, pero LinkedIn la gente todavía no lo ofrece bien. Pues cosas así, el tema de analítica, especializarnos en VPO, al final es especializarte en micronichos o en nichos específicos que hacen que te diferencies y que tú se lo puedas ofrecer eso a todos tus clientes. Y eso hace que suba como la espuma, porque al final le ofreces un servicio diferente a todos los clientes que tienes y no te van a aceptar el 100%, pero si te lo aceptan un 40%, otro servicio te lo acepta otro 40%, al final lo que haces es crecer. Y esa es la manera de crecer en una agencia, especializarte. Especializarte en vuestro caso en el SEO, te entran por el SEO y luego, como te has especializado en otros campos, aumentas, ¿no?, el ticket del cliente. Eso es, pero nuestros clientes entran por SEO, pero también nos entran por tema de web, ¿vale? Porque hacemos las webs, aunque nuestro CMS principal es WordPress, que al final es el que utilizan todos, pero nosotros
no utilizamos, por ejemplo, editores visuales como Elementor. Al final lo que hacemos es trabajar con código o con el editor nativo que es Gutenberg, que al final lo que hace es que las páginas vuelen, ¿vale? Pues al final todo optimizado para SEO, para que todos los departamentos estemos unidos. Si me hace mi equipo, mi departamento web, me hace una página web con Elementor y la tengo que posicionar a nivel SEO, pues me pego un tiro o me va a costar mucho más. Pues entonces lo que hacemos es eso. Ellos saben perfectamente cómo tienen que ser las webs y nos llegan a nosotros a nivel SEO. Y pueden entrar principalmente entran por web o por SEO, pero luego también pueden entrar pues porque les hemos hecho un vídeo, un render en 3D para una empresa y demás, y al final, oye, porque hemos visto que también hacéis SEO y tal, que al final te pueden entrar por múltiples canales, pero principalmente web y SEO. Me suena a que te especializas en SEO porque es un poco lo que ves resultados claros, ¿no? A nivel de ventas. Porque hay muchas agencias de marketing, de diseño, que lo que dices, te montan una página web muy bonita, que se mueve todo, que visualmente es súper atractiva, pero que el tiempo de carga es muy alto, no está optimizado para SEO y por lo tanto no vendes, ¿no? Yo creo que este es aportar valor al cliente para que venda más. El tema del SEO, o sea, es que esas cosas de que sean muy bonitas y tal, o sea, que sea muy bonito, que se muevan y todo eso, eso lo va a ver la persona que te conoce ya. Lo que te interesa es que cuando la gente busque tornillo de métrica 8 de zinc, aparezca tu resultado y entre a tu página y todos vean lo bonita que es. Pero no que tenga que poner el nombre de la empresa de Tornillos Pepe, porque eso es que ya te conocen. Entonces eso no sirve para nada. O sea, al final el SEO al final es como un comercial estando puerta por puerta 24/7. O sea, mientras tú estás durmiendo, al final alguien hace una búsqueda en Asturias porque tiene el taller y está por la noche y tiene que buscar un tornillo. Pues lo busca y apareces tú primero. Eso es el SEO. Y no apareces si tienes una web hecha con Elementor, que se mueve todo muy bonito y tal, y tarda en cargar 10 segundos. Y has mencionado la formación, porque el SEO, por ejemplo, es algo que cambia constantemente, el algoritmo de Google cambia constantemente. En tu caso, ¿estudiaste esto o has sido autodidacta? Yo soy autodidacta totalmente, en todo. Cuando empecé con diseño gráfico, siempre me ha gustado. Con el tema de web, lo mismo, autodidacta, y con el tema de SEO, autodidacta. Al final he realizado másters, he realizado formaciones, es que soy adicto, o sea, que tengo 50 formaciones abiertas, pero al final leo muchos libros de todo este tema de marketing digital. En LinkedIn se aprende mucho, si tienes una buena comunidad, pues vas aprendiendo en Twitter también. Telegram también estoy en algún canal, pero le hago menos caso, pero al final la formación no de estos cursos que son de estos de 200 euros, 100 euros, eso no vale para nada. Sin embargo, si inviertes, la gente se piensa que es gastar dinero, pero inviertes dinero y aunque sea mucho dinero, lo inviertes para bien, ¿vale? Porque al final es una formación, yo me he intentado formar con los mejores del país, en tema de SEO, en tema de analítica y demás, y una vez lo consumes y sobre todo lo procesas y es como unas piezas de puzzle. Las piezas de puzzle llega un día que se montan y dices, vale, lo entiendo. Y es cuando lo empiezas a aplicar a proyectos, eso es lo que es formarse y lo que es especializarse, ¿vale? O sea, y al final yo lo he hecho siempre de manera autodidacta. De hecho, es que el SEO no hay ninguna universidad ni nada por el estilo que te lo enseñe. Esto es lo que te quería decir. Yo en general no soy muy fan de las universidades de marketing, porque el marketing que se enseña es el marketing tradicional, ¿no? Las 4P de producto, A, B, C y te menciono redes sociales y poco más. Y sin embargo, el marketing digital, el marketing digital de 2023 no funciona en 2024, porque al final todo está en constante actualización, ¿no? Y esto requiere formarse con los mejores, que yo creo que son luego también la clave, ¿no? de vuestro crecimiento. Eso es. Y es que en este sector sobre todo no te puedes dormir. A ver, en otros sectores lo mismo, O sea, todo lo que se ha relacionado con informática y más ahora con inteligencia artificial y todo esto, es que te quedas 2 meses desconectado y vuelves y el mundo ha cambiado totalmente. En tema de SEO, pues al final, ahora por ejemplo están con Google SG, que al final es una búsqueda que va a integrar inteligencia artificial y va a cambiar todo por completo. ¿Nos va a tocar renovarnos a todos? Sí, y quien se quede dormido o se piense que es la leche en este mundo, pues se pegará, nunca mejor dicho, una leche de las gordas
y se quedará en el camino. Por eso que en nuestro sector, pues eso, no queda otra que formarse y seguir creciendo y aprendiendo. Vale, volviendo a la agencia. Ya tenéis los primeros clientes, empezáis a crecer, la facturación también crece. ¿Cómo son este periodo de pasar de ser 2 a tener ya un equipo y mayor responsabilidad? Bueno, yo siempre lo diré y creo que así será. Y no sé si llegará un día que tendré un departamento de recursos humanos o no. El mayor problema o la mayor preocupación que puede tener un emprendedor o como yo, ¿vale? Y que tiene una pequeña empresa es el tema de recursos humanos, ¿vale? Porque yo estoy con mi equipo al 100%, porque yo considero que tengo a los mejores y quiero tener a los mejores. Pero al final, cuando tienes a unas cuantas personas, pues al final el día que no le duele a uno una oreja, el otro día al otro le pasa tal, oye, que quiero hablar, que tal cual. Y al final tú tienes esquematizado tu día en la cabeza. Bueno, de hecho, yo llevo desde un tiempo que me apunto todo el día anterior por la noche, lo vuelco las tareas que tengo que hacer imprescindibles para que no descentrarme, pero al final esas cosas se descentran. Entonces, cuando te viene un compañero y te dice, mira, que pues eso, que me quiero ir o oye, que tal cual, y eso te rompe por completo el día y demás. Y al final es lo que digo, que es la función más complicada de esto, que es el tema de recursos humanos. O entrar y ver a un compañero o una compañera que la ves desmotivada o la ves y luego hablas con esa persona y resulta que tiene problemas en casa o que le ha pasado algo a un familiar o tal. Son cosas que al final tienes que hacer como un padre aquí, que al final no son nuestros hijos, al final los chicos en equipo, pero al final siempre acuden a ti cuando tienen un problema o eso, o en la vida laboral al final, pues al final siempre hay rotación y demás, pues cuando te dicen, mira, que pues, me ha salido otra oferta o que quiero cambiar de aires y demás, pues son cosas complicadas, más complicadas que el SEO y que y de todo eso, ¿vale? Y esto es difícil de estudiar porque no suele haber una respuesta válida para todo. Y hablando de esto, recursos humanos, una cosa que me gustó, porque yo te sigo en LinkedIn y vi un post tuyo que se iba alguien de tu equipo y digamos que lo celebrabas. O sea, celebrabas en el buen sentido de deseándole lo mejor a esta persona y que no suele ser habitual, ¿no? Porque al menos lo tradicional en la empresa tradicional, cuando a un jefe le dicen, oye, que me voy a un sitio que me pagan más, es que el jefe se enfade, ¿no? Como me estás traicionando. Y sin embargo, tu actitud fue como lo contrario. Y eso me No, gustó. pero es que al final no ganas nada con eso, o sea, no ganas nada enfadándote. Cuando una persona te dice que se va, se ha ido ya. O sea, cuando te dice, Dani, mira, que es que te pueden contar mil historias, pero cuando te dicen que se va, es que se ha ido ya. Y lo único que puedes hacer es, pues vale, o sea, te jode porque te jode, pero también entiendes que son personas jóvenes. En este caso, el post que dices fue con Alejandro y con Sonia, que fueron dos compañeros que estos sí que eran lo que hemos dicho antes de hijos. Pues al final Alejandro fue la primera persona que entró a Vircom en 2017 y Sonia entró poco después. Y bueno, ya llevan muchos años con nosotros y pues tarde o temprano algún día al final la vida laboral es lo que tiene y después de 6-7 años pues se marcharon. Y a mí cuando ambos lo dijeron, pues al final, cuando te lo dicen es que ya se han ido, ya la decisión la tienen tomada y ha pasado un proceso de selección y demás. Y no puedes decir otra cosa que alegrarte por ellos porque considero que pues conocerán más cosas, porque también eso, al ser gente joven, pues tampoco conocer el mercado laboral cómo es trabajar en otras agencias y demás, que tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, que al final todos tenemos nuestros blancos y nuestros negros en la vida. Y yo me alegro, o sea, no es que me alegro, me alegro de haber vivido tantos años con ellos, o sea, de haber aprendido de ellos. Ellos han aprendido de nosotros, pero nosotros también de ellos, y de haber, pues, joder, Alejandro y Sonia pues tienen más o menos la misma edad, 27, 28 años, y han estado aquí 7 años, pues han estado una parte muy importante de su vida. Y ha sido un orgullo el ver desde que empezaron, que sobre todo Alejandro era un crío, y hasta que se han ido, pues que, joder, han aprendido mucho, han crecido, y yo siempre les estaré agradecido porque han estado toda esa época con nosotros. Sí, que al final es parte de la vida laboral, ¿no? O sea, que yo creo que mucha gente se lo toma mal, pero realmente, oye, es lo normal, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si contratas gente inquieta que quiere formarse, pues es normal, ¿no? También que quiera buscar cosas nuevas. Y luego también a nivel de equipo, de empresa,
o sea, como he dicho, te fastidia que se vayan, pero luego entra gente nueva que le da aire nuevo al equipo, le da ideas nuevas, ideas frescas, tienen que aprender y demás, pero al final le dan un aire nuevo al sitio que si lo sabes controlar para que no se desmadre es incluso mejor, ¿vale? Entonces, que haya esa rotación tampoco es malo, siempre que pues, sea ordenado. Hombre, si de repente se te van 15 de la agencia, pues te hacen un roto que para qué. Pero al final, como dijo en un libro otro compañero que tiene una agencia aquí en Zaragoza, que escribió el año pasado un libro y decía que tiene toda la razón, que en una agencia no hay nadie imprescindible, ni siquiera los CEOs, nadie. ¿Vale? Al final la agencia es una marca, al final has cogido un nombre y cualquiera es totalmente prescindible. Será con mayor o con menor tiempo de adaptabilidad, pero al final nadie es imprescindible en estos sitios. Claro, porque al final tú lo que ofreces es un servicio, unos productos que deberían ser, digamos, estandarizados lo máximo posible, o por lo menos el resultado que obtiene el cliente debería ser similar en muchos casos, y que al final, pues, si tienes los procesos bien montados en la empresa, podría hacerlo casi cualquiera, ¿no? Es un poco el objetivo. Eso es. Y al final, y lo que te digo, al final cuando estás hablando de algo creativo, ¿vale? Porque siempre lo hacemos de manera creativa, pues quieras que no, y yo primero, cuando llevas ya años, pues al final da las cosas por sentadas o crees que estás haciendo cosas nuevas y demás, pero al final nunca te sales de esta barrera y cuando entra gente nueva con ideas frescas y demás, pues al final esa barrera te abre los ojos y le hace las cosas de otra manera. Oye, pues esto yo lo haría así, que es otra de las cosas que a mí me gusta, que es desde la última persona que ha entrado a mi socio o yo o cualquier otra, que todos tengamos voz y voto. ¿Por qué? Porque al final piensan más 17 cabezas que yo por ser el jefe, pues al final puedo tener un poco más de conocimiento del sector y demás, pero no tengo por qué tener la razón. Entonces, eso es lo que me gusta, que al final que piense todo el mundo y que opinen y que sean libres de opinar. Que luego muchas veces dicen salvajadas, o sea, salvajadas, me refiero a locuras y demás, que es lo que me gusta, que suelten locuras y yo ya me encargo de decir, oye, que esto no se puede hacer y demás. Pero bueno, que es lo que quiero, que mira que todo el mundo sea creativo y que fluya aquí la creatividad. Sí, al final crear una buena cultura de trabajo. Y volviendo a los inicios de la empresa, porque has dicho que empezasteis con una cartera ya de clientes, y suena como que conseguir clientes suena algo fácil, pero la realidad es que es muy difícil conseguir clientes porque al igual que estáis vosotros como agencia de marketing, a ojos del cliente hay muchas setas de agencias de marketing y todos te ofrecen casi lo mismo. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora en esta fase, ¿no?, de querer buscar clientes? Es que depende de en qué fase está. Sobre todo que trabaje que trate a cada cliente, no que no haga las cosas en cadena, o sea, sino que trate cada proyecto de manera individual y con mucho cariño. O sea, al final que el cliente vea que estás encima, que haya un feedback, porque al final esto es muy intangible y sí, mira, pues por ejemplo en SEO, te paso a final de mes una cuota de tal y ya está. Y claro, el cliente me dice, a mí, ¿y esto qué? Pero al final, sin embargo, si ve que cada poco vas escribiendo en un correo, o por WhatsApp o llamada de teléfono, con un diseño, por ejemplo, estás haciendo un logotipo, pues, por ejemplo, yo cuando empecé con el tema de los logotipos, oye, tema de colores, mira, he pensado estos, tal, no sé qué, al final que el cliente vea que te estás tomando en serio el proyecto, que no vas a coger con una plantilla de FreePic y le vas a hacer el logo y demás. Y luego, pues, el tema de saber ser comercial, porque al final la ventaja, o llamarlo como quieras, que teníamos mi socio y yo, es uno de los puntos fuertes es el tema comercial, porque él estuvo 14 años de comercial y yo estuve 14 años de comercial. Entonces, cuando terminas un proyecto, sabes cómo seguir ofreciéndole servicios o crearle necesidades a ese cliente que no conoce. Entonces, es saber esa labor comercial, que ese problema lo tiene mucha gente que trabaja delante del ordenador. Que el tema comercial, pues es gente que está todo el día encerrada en un ordenador y son muy introvertidos. Entonces, ese problema, tienes que contratar a una persona que haga de comercial, etcétera, etcétera. Este es un reto muy habitual en empresas, sobre todo en más tecnológicas, ¿no?, que son los fundadores, perfiles quizás muy técnicos, que la venta es casi como secundaria, ¿no?, que más lo que les importa es el producto. Y en SEO, que también es muy técnico, suele pasar parecido. ¿Dónde aprendes a vender? Yo aprendí a vender, yo era muy tímido, o sea, pero muy tímido.
y se me cogió las primeras veces que iba a vender, yo vendía, o sea, vendía material de tuberías para agua, o sea, para las tuberías que van por las calles y demás. Y yo me acuerdo las primeras veces que me temblaba la voz, o sea, iba con un catálogo y me temblaba la voz, hola, ¿qué tal? No sé qué, un chaval de 20 y pocos años y se aprende así, o sea, se aprende a hostias, o sea, se aprende el salir allí y que te tiemble la voz y que te siga temblando la voz y al final te deja de temblar la voz, al final acabas cogiendo confianza en ti mismo y pues acabas de temblarte la voz a pues hablar en público delante de 1000 personas como si estuviéramos ahora mismo hablando, o sea, como si estuvieras en tu casa y la cosa es esa, enfrentarte a tus miedos, es la mejor manera de conseguir, pues en este caso, el ser mejor comercial y luego, sobre todo, en el tema de comercial, el saber escuchar a tu cliente, ¿vale? Porque tú le puedes contar un rollo patatero de, mira, que sé hacer SEO, que sé hacer no sé qué, y el cliente lo ves que no te está haciendo ni caso y demás, pero claro, si tú lo escuchas, en su conversación puedes ver, ostras, pues ahora que me has nombrado esto, nosotros somos capaces de hacer esto, tal, y enseñarle algo que hayas podido hacer y demás. Estar muy atento y escuchar al cliente y no estar tú en modo monólogo. Sí, yo creo que esto es un error habitual que se piensa, la figura del comercial es un tío que viene y te suelta a vender su libro, te suelta el speech y se va, y es justamente lo contrario, ¿no? En una conversación comercial el cliente es el que más habla y el comercial es el que escucha, porque al final tú estás ahí para proponer soluciones a los problemas que tiene, ¿no? Entonces, si no eres capaz de entender los problemas, no, por mucho que le ofrezcas tu libro, si no solucionas sus problemas no lo va a querer. O es que igual el cliente no sabe que tiene el problema. Entonces, tú escuchándole le dices, ostras, ¿y esto por qué no lo haces de esta manera y tal? Puede que te diga que no, pero si además le has caído bien, has sido una persona simpática, te has tomado 3 cafés con esa persona, tal cual, no sé qué, pues al final es la manera de poder de trabajar con él y sobre todo que entienda que eres para él un socio, que no eres un comercial que te está vendiendo la moto y tal, al final que eres una persona que le va a ayudar y que le ayudas, o sea, que luego vea resultados, porque al final lo que te he dicho, el pan para hoy y hambre para mañana no sirve para nada. Y menos un modelo de agencia que lo que te interesa es tener una base de clientes con mayor recurrencia, ¿no? Porque si no, proyectos one-off de hago una web y desaparezco, eso no te da ningún tipo de crecimiento. Y hablando de clientes, ¿quiénes son vuestros clientes? Pues tenemos clientes de todo tipo, hemos pasado por clientes chiquitines y pues ahora poco a poco vamos creciendo. Nuestros clientes a nivel SEO, si lo dijéramos que al final es el core del negocio, trabajamos con clientes de SEO local, SEO nacional, o sea, al final e-commerce de venta de productos a nivel nacional. Tema de pymes, ya pues estamos hablando de empresas rozando las 40 personas, 30 personas y demás a nivel nacional, pues los típicos servicios yo qué sé, pues por ejemplo, ahora estaba con un proyecto de tema de depósitos de fosas sépticas y demás, al final son eh, productos muy específicos, ¿vale? Que requieren, bueno, esto en este caso es que su competencia se ha puesto las pilas en SEO desde hace un tiempo y estos no se lo pusieron y estamos luchando por ello. Pero al final son clientes, estamos hablando de pymes ya un poquito grandes, ¿vale? Que no es la típica pyme de 2, 3 personas. Y luego también tenemos proyectos internacionales, ¿vale? Pues trabajos de SEO en Francia, trabajos de SEO en Estados Unidos, en Alemania y eso y poco a poco pues cogiendo más y más proyectos. Pero bueno, al final cada vez empezamos con clientes chiquitines y lo que te digo ahora pues a esos clientes chiquitines amablemente les tuvimos que decir que no era el momento ya de estar juntos y pues lo derivamos a otras agencias y ahora pues estamos en otra fase y esperemos que sigamos creciendo, que es el objetivo. Y hoy, en 2024, ¿cómo conseguís clientes? Aunque parezca una chorrada, bueno, de varias maneras, pero el ser proveedor oficial del Real Zaragoza, del Casademont, Zaragoza, somos proveedores oficiales, o sea, no somos patrocinadores, somos proveedores oficiales del equipo de fútbol más importante de Aragón. Somos proveedor oficial del equipo de baloncesto que está en la Liga ACB del más importante de Aragón. Y luego pues también aportamos al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Eso nos da una visibilidad muy grande. A nivel de pues que están viendo el partido, aparece Vir, come la valla, tal. ¿Cómo aparecemos más? Pues si tu core es el SEO, pues tendrás que cuidar el SEO.
Pues cuando pones agencia SEO Zaragoza aparecemos primeros, por ejemplo. Entonces, yo todas las semanas me reservo un par de horas, que tampoco necesitas más porque ya lo has trabajado durante mucho tiempo, pero te pones 2 o 3 horas a trabajar tu página, a trabajar el SEO. Porque en muchos sitios, en la mayoría de sitios, en casa del herrero cuchara de palo, que se dice, pues ese problema hay. Esto es lo que te iba a decir. En las agencias de marketing normalmente pasa esto. Es como si tengo un taller de coches y tengo el coche roto. Pues o lo tengo sin pasar en la ITV, o bueno, pues esa es la historia. Que primero tienes que cuidar que todos vamos de culo, todos vamos sin tiempo, pero hay que tratar de, pues ya que vendes un servicio, pues, joder, si la gente lo busca, pues que te encuentre, ¿vale? Principalmente son eso. Luego también el boca a boca. Cuando haces un trabajo para un cliente y lo haces bien, pues ese cliente, cuando ya estamos hablando de clientes importantes, que son los que tenemos ahora, o que consideramos para lo que hemos sido nosotros, pues son muy importantes, pues uno llama al otro y estamos hablando ya de proyectos chulos, proyectos muy chulos, y le dice, oye, mira, que estos trabajan muy bien, tal, tal, y entonces es la manera de seguir creciendo. Y además a mí me gusta mucho, y siempre lo digo con los clientes, el ser totalmente transparente, ¿vale? O sea, si hay un problema, porque todos nos equivocamos y yo soy el primero que me equivoco todos los días, yo soy el primero que cojo el teléfono, le llamo al cliente y le digo, oye, mira, pasa esto, nos ha pasado esto, estamos trabajando en revertirlo, pero que sepas que ha pasado esto, lo hemos detectado ahora y vamos a intentar. Y que el cliente tenga un feedback por tu parte, que vea que te estás preocupando. Entonces, a mí me gusta ser eso, igual que me gusta que me traten a mí, pues yo me gusta tratar así a la gente. Sí, que al final es confianza, ¿no? Es difícil conseguir el cliente, digamos, un proyecto a un cliente, pero es aún más difícil que ese cliente siga contigo durante años. Yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Eso es mucho más fácil perder un cliente que ganarlo. O sea, un cliente perderlo es muy fácil y ganarlo es muy complicado. El dinero no sale de los árboles y es muy complicado. Y estas dos fuentes de clientes, una has hecho la visibilidad con marcas deportivas así grandes y la otra con el propio posicionamiento vuestro en Google, esto me ha sonado como más, digamos, local. ¿Cómo conseguir los clientes internacionales? Los clientes internacionales que tenemos es porque tienen sede en España, ¿vale? Al final tienen sede en España y han contactado con nosotros los que tenemos es a través del boca a boca. El de Estados Unidos es más relacionado con el deporte y luego los que tenemos de Francia, Alemania y demás han sido por el boca a boca todos de empresas que hemos trabajado con ellos. Al final, esto sería como en analítica el canal de adquisición. ¿El canal de adquisición ha sido el último? No, ha sido... este me ha conocido, o sea, a este que es el importante para que me entiendas, que es internacional, me ha conocido porque se lo ha dicho uno que este entró a nivel, por ejemplo, por SEO. Vale, pues al final el canal de adquisición, en la parte SEO también se llevaría una parte, ¿vale? Lo que pasa es que el canal de adquisición fue hace 2 años y ahora que ha visto los resultados, pues se lo ha dicho. Pero ha sido por el boca a boca, esos proyectos son por el boca. ¿Cuál es el proyecto típico que hacéis a día de hoy? El proyecto tipo, es que tenemos una barbaridad de proyectos de variopintos, pero bueno, el típico sería el de una pyme que necesita posicionar sus productos, no producto como tal, sino un servicio. Pues, por ejemplo, mantenimiento industrial, pues, o yo qué sé, o reparación de coches, que hemos dicho antes, lo de coches, etcétera, etcétera. O una peluquería, bueno, la peluquería va a ser muy pequeña, pero, por ejemplo, el tema de mantenimiento industrial, servicios de lo que sea de un producto. Eso es el más típico. Ahora está creciendo, nos está llevando desde hace una temporada, porque nos especializamos un poquito, quise que nos especializáramos en tema de e-commerce, y con el tema de e-commerce, pues poco a poco, al final esto es lo mismo, es una red que va creciendo, y bueno, antes trabajábamos solo con WooCommerce, y desde hace un tiempo ya pues nos hemos lanzado a PrestaShop y Shopify, que al final es por donde deriva todo. Y eso ha hecho pues que al final que tengamos más posibilidad de crecimiento y se ha derivado más crecimiento en tema de e-commerce. En cualquier caso, el SEO sigue siendo, digamos, el core, ¿no? de los ingresos. Es el core, aunque haya más cosas. Por ejemplo, el tema de email marketing, tema de ads, ¿vale? Que es algo que no tocábamos, pero desde hace 4 años, pues al final los clientes que le haces SEO te piden, oye, pues ya que hacemos SEO, podríamos hacer ads. Y nosotros advertíamos, nos podemos formar, podemos intentar lo que sea, pero claro, nosotros no somos especialistas y poco a poco te vas especializando y pues al final
si el pastel es esto, pues al final es una parte importante del pastel también. En estos proyectos, porque al final es lo que dices, el marketing habéis ido aprendiendo, ¿no? Diferentes especializaciones y ampliando los servicios, porque yo creo que esto es natural, ¿no? Que aunque te especialices en algo, el cliente te va a demandar más cosas porque ya que te tiene ahí, pues saben que probablemente sepas de esos temas. ¿Cuál es el ticket medio de uno de vuestros clientes a día de hoy? Porque al principio imagino que dispararíais a todo. Al principio el ticket medio era el que quería el cliente. O sea, mira, hay que hacer un logotipo, 50 euros por 50 euros. O sea, necesito tener el portfolio y tal. Pues el ticket medio a nivel SEO puede rondar los 800, 1000, depende. O sea, depende del proyecto. Tienes por debajo, tienes por encima, pero al final suele estar por ahí. Sí, actualmente en esa cifra estaremos. ¿Y esto es un one-off o también cobráis cuotas mensuales? Sí, no, eso es mensual. Eso mensual, Vale. Eso me refiero a lo que son recurrentes, ¿sí? O sea, tienes proyectos de más envergadura, al final estás haciendo más cosas y necesitan más horas de trabajo. Al final esto son horas de trabajo. O sea, escalabilidad en tema de agencias de marketing es muy complicado, ¿vale? Entonces, al final son horas de trabajo y tú lo que haces es calcular en función de esas horas de trabajo. Y luego, pues, en horas de trabajo y la dificultad técnica. Porque al final, lo que busca una empresa cuando no encuentra la solución es como cuando tú vas con el coche averiado al taller y el del taller te hace así con un tornillo y te dice, mira, son 4.000 euros. Y haces, pero ¿cómo que 4.000? Y dice, claro, pues que yo sé qué tornillo había que apretar. Pues esto es lo mismo. El nivel de dificultad del proyecto y horas a meter. Luego tienes los proyectos que son de una vez, ¿vale? Que es pues una página web, un logotipo, etcétera, etcétera. Las páginas web son mucho más caras, evidentemente, y pues una creación de una imagen de una imagen corporativa y demás, pues es inferior. Pero el ticket medio de lo recurrente suele ser eso. Por aquí es lo que dices, el modelo de agencia es o sea, al final sois personas que ofrecéis servicios y los servicios se miden por horas, no hay un producto detrás. Lo bueno del SEO es que al final es un servicio que puedes cobrar recurrente, ¿no? Porque así como hacer la web lo haces una vez y probablemente te olvidas durante un tiempo, aunque requiera un mantenimiento, digamos, mínimo, el SEO sí que requiere un trabajo constante y es más recurrente en el tiempo. ¿Es por ese motivo de que te especializaste en SEO o no? Bueno, yo lo que te he dicho, me especialicé en SEO porque yo veía lo que te he dicho, veía que páginas web, que es lo que yo ya controlaba. Es que la movida es que cuando yo llego a una cosa que ya más o menos controlo bastante, no soy de quedarme, vale, ya lo controlo, ya no, pues me gusta decir, vale, ¿en qué puedo especializarme ahora? Entonces, poco a poco ir escalando, ir aprendiendo. Y siempre con humildad, ¿vale? O sea, al final, todo es lo que te he dicho, todo el mundo cometemos fallos y yo el primero. Pero la cosa es que yo vi que el SEO era algo que no todo el mundo podía hacer si lo haces bien, que es algo que te puedes diferenciar de verdad. Porque una página web con un editor visual, pues puedes hacer virguerías, aunque luego cargue muy lenta, pero a nivel SEO, el que tú estés jugando con una empresa que al final es Google, estés jugando con sus reglas y consigas aparecer en los primeros puestos, eso no lo sabe hacer cualquiera. Entonces es lo que yo vi que por ahí puede tirar el futuro del negocio y así fue. Y lo que dices, estos servicios técnicos se pagan más. Y en el caso de vuestra agencia, ¿cómo ha evolucionado a nivel de facturación desde el principio a día de hoy? Pues al principio, imagínate, yo te he dicho que aceptábamos cualquier cosa. Este año ha sido el que hemos dado el gran salto, ¿vale? Para nosotros, que hemos superado la barrera de los 600.000 euros facturados, ¿vale? Que para nosotros, pues, veníamos de facturaciones más modestas y eso, pues, al final para nosotros es un objetivo muy grande, muy logrado. O sea, estamos contentísimos con el resultado obtenido y tenemos claro que ha sido gracias a la suma del trabajo de todos, de todo el equipo que tenemos aquí. Y la línea ascendente es esa, o sea, al final hay un dicho, que además hice un comentario una vez en un post en el blog, que es el bambú japonés, que es, no sé si lo has escuchado alguna vez, el mito del bambú japonés. Bueno, es un bambú que plantan un bambú y empiezan a regar y no crece, y no crece, y no crece. Y eso es lo que pasa cuando eres autónomo o cuando tienes una pyme. O sea, una agencia, no crece. Y al séptimo año, esto es real, es un bambú que al séptimo año ¡fum!, crece no sé cuántos metros en cuestión de semanas.
Y eso es porque durante todo ese tiempo ha estado echando raíces por el suelo para poder absorber el crecimiento que va a tener después. Pues lo que nos ha pasado es eso. Hemos estado sembrando, al final han ido creciendo las raíces hasta que, en este caso ha sido al 8º año, ha pegado el subidón. Y claro, pues el objetivo que tenemos es que al año que viene, pues ese subidón siga de manera exponencial, no que sea una línea, sino que sea totalmente exponencial. Pues esta historia del bambú no lo había oído, pero me parece súper interesante porque al final es algo común que escucho en muchos proyectos, que muchas veces dicen que es más difícil llegar del 0 al 100 que del 100 al 1000. O sea que al final el salto es lo que dices, que un efecto bola de nieve de sembrar y de repente es cuando se empieza a saber los resultados, ¿no? Y también en las agencias de marketing, precisamente, como no llegan a esa duración de años, ¿no? De aguantar, muchas es también que se van a pique. Eso es. Además, ahora con el año pasado, ahora lo que pasa es que ya han ido pagando y demás todo esto, pero el año pasado con el famoso kit digital, a nosotros nos llamaron algunas agencias preguntándonos, porque vosotros somos digitalizadores, claro, estaban trabajando durante todas las horas de la agencia para proyectos de kit digital. ¿Y qué pasa? Que tú estabas haciendo esos proyectos, pero no te lo abonaba, te lo tenía que abonar el Estado, que además era un precio que el problema del kit digital ha sido que te estandarizan el precio de una web, por ejemplo, en 2.000 euros, cuando no es así. Pero el problema es que tú estás trabajando, sí, hostia, tengo 50.000 euros en kit digital, pero el gobierno no te suelta la pasta hasta que no te la suelta. Y esas empresas tienen que pagar trimestres, tienen que comer, tienen que pagar hipotecas y yo sé de unas cuantas que se han ido al garete. Entonces, con esas cosas también hay que tener mucho cuidado. Sí, que al final es gestión de la caja y los flujos de caja, ¿no? Porque esto, y para los que no sabemos, el kit digital son unas ayudas que dio o ha dado el gobierno para empresas, ¿no? Que pueden, creo que de hasta 12.000 euros, ¿o cómo funciona esto? Sí, eso es, te da hasta 12.000 euros, depende del volumen de negocio, y de esos 12.000 no puedes invertir 12.000 en una cosa, sino que van repartidos, pues yo qué sé, 2.000 en una página web, 2.500 en redes sociales, 2.000 en posicionamiento SEO. Y claro, tú vas repartiendo a cada cosa. Y luego cada agencia nosotros estamos especializados en unas cosas y solo hacíamos el kit digital en esas cosas. No, o sea, nosotros hacíamos páginas web, redes sociales y posicionamiento SEO, bueno, y e-commerce. Las 4 cosas. No hacíamos mucha más, claro, porque había muchísimos temas a hacer. Pero claro, el problema es esa, las agencias que se han dedicado de lleno a eso han tenido un serio problema. Totalmente. Y yo, de hecho, conozco alguna que efectivamente ha sufrido por esos flujos de caja, ¿no? De no tener, o sea, de tener el dinero, pero todavía no haberlo cobrado. Pues entonces, si no lo has cobrado, no lo tienes. Y te puede fastidiar la caja. Porque en vuestro caso, ¿cuántos sois en la agencia? 17. Nosotros, aunque ha habido subidas y bajadas, lo que digo, bueno, este año hemos tenido varias salidas, sobre todo 2 muy importantes, que han sido Alejandro y Sonia, que son las personas que te he comentado que bueno, pues sí, son y serán como los hijos de Bitcoin, ¿vale? Y al final hemos ido, han ido, o sea, ha ido saliendo gente, pero al final ha ido entrando cada vez más, ¿vale? Entonces, esta vez salieron 2 y entró una para suplir a uno y luego entraron 3 más. O sea, al final, poco a poco vas creciendo conforme vas absorbiendo proyectos. Y lo que hacemos nosotros también es, no me entran 3 proyectos y me pongo a contratar gente como loco. Si vemos que no podemos absorber proyectos, decimos hasta aquí. Y cuando vemos que tenemos un futuro garantizado para poder contratar a una persona, la contratamos. Lo que no vamos a hacer es contratar a una persona que igual está en otro trabajo, deja su trabajo para tenerlo con nosotros 3 meses, el proyecto se va a pique y lo tenemos que despedir. Eso no es... a mí no me gustaría que me trataran así que nosotros no hacemos eso. ¿Y qué significa tener el futuro garantizado en una agencia, ¿no? Porque buscar este equilibrio entre tengo proyectos y no sé lo que me viene, tiene que ser complicado. Hombre, a ver, nunca sabes lo que te va a pasar en el futuro, ¿vale? Pero siempre tienes que arriesgar un poquito. Pero cuando ya ves que tienes el colchón suficiente como para poder tener una embestida de una pérdida de un proyecto o de 2 proyectos, pues entonces es cuando decides que puedes ir a contratar a alguien para dar un servicio de calidad, porque al final todos tenemos nuestras horas y por mucho que puedas automatizar procesos, el SEO sobre todo, pues al final necesita horas y necesita estar encima
Y eso son horas de gente técnica. Porque en vuestro caso, para gestionar esta incertidumbre de los 600.000 de facturación, ¿cuántos vienen de servicios recurrentes, por ejemplo? Pues eso sí que no te lo podría decir, pero ya te digo que la mayor parte del pastel se lo lleva el SEO, pero no te sabría decir. Estamos hablando de que Bitkom lo forman diferentes departamentos, ¿vale? Y cada departamento, y somos varios. Pero te lo digo sin ser cierto totalmente, pero el 40% se lo llevará al servicio recurrente, 40-50% se lo llevará, o más, yo creo que más del 50%. Al final, interesante para los que nos escuchan, estén pensando en un modelo de servicios que así como ofrecer horas, digamos, empiezas de cero, ¿no? Cada vez que acaba un proyecto, un servicio recurrente te da esta certidumbre, ¿no? Dentro de la incertidumbre que es vender horas. Cada vez lo que tienes que tener claro es que si tú necesitas para sobrevivir al mes, vamos a poner una cifra, 100.000 euros, si tuvieras que empezar de cero todos los meses, el día 1 te tienes que volver loco. Bueno, y como no llegues, el día 20 te tienes que rasgar las vestiduras. Pero lo que tienes que tener claro es tener una base sólida de un 80%, un 70% de tu facturación necesaria para llegar a los mínimos y a partir de ahí crecer, pues páginas web que te salgan, cualquier cosa, un vídeo, un tal, al final cosas nuevas que salen, gestión de redes sociales, etcétera, etcétera, cosas nuevas que puedas proponer a clientes, campañas de ads, etcétera, etcétera, es lo que te hace el llegar a ese mínimo y sobrepasarlo. Al final, para poder, lo que te digo, pues para poder contratar a más gente, para poder, cualquier cosa que pueda ocurrir, que te puede, como en casa, por ejemplo, que se te puede romper la nevera, pues aquí puede pasar lo que sea, o que llegue el día que hayas crecido tanto que te tengas que mudar y tengas que ir a otro sitio, pues al final necesitas un pequeño colchón pues para poder tener todos esos desajustes controlados. Y mantener también, entiendo, unas operaciones los costes, cuanto más bajo posible, ¿no? Que también estos son los motivos que muchas agencias van a pique, que a veces se dimensionan por encima de lo que pueden. Es que el problema de las agencias es que no tienen barrera de entrada, porque como dices, es muy fácil el crear una agencia. Pues mira, me va a llamar Agencia Pepe y voy a hacer logotipos. Vale, no tienes que comprar maquinaria, bueno, sí, un ordenador, pero la mayoría de gente que le gusta esto, pues tiene ordenador. Y además ahora con plantillas y demás puedes hacer virguerías. Pero el problema es ese, que cuando empiezas y sobre todo la gente que es creativa y demás, todo el tema financiero y todo esto no tiene ni papa y se lían a querer crecer, a hacer una bola de nieve, pues no sé si a pedir créditos o lo que sea, y esa bola de nieve te acaba pasando por encima. Y es por eso que la vida media de una agencia de marketing suele ser 2-3 años como mucho. Porque en vuestro caso entiendo que ha sido casi todo a pulmón, ¿no? Que financiación externa o cero. Todo a pulmón. Y sigue siendo así. Claro, y eso os da esa independencia de hacer lo que queráis. Claro, al final es lo que hemos aprendido, hemos ido paso a paso. Yo sobre todo he visto de mi anterior experiencia laboral de cuando estaba en el otro lado, de ver empresas monstruosas, que las veías monstruosas, pero en realidad era un castillo de naipes. Al final se construían sobre deudas, sobre tal cual, no sé qué, y qué pasa. Y luego te dicen, ostras, esta empresa ha cerrado. Con lo grande que era, pues al final, cuanto más grandes, más fuertes caen, más rápido caen. Entonces, nosotros hemos sabido ir paso a paso y seguiremos yendo paso a paso conforme vayan entrando proyectos y demás, sin irnos de la cabeza, sin empezar a contratar gente como locos, porque los clientes, como te he dicho, es mucho más fácil perderlos que ganarlos. Y cuando absorbes muchos clientes de golpe, estás dejando de atender a otros clientes que los tenías fidelizados y que probablemente pueden. Y hablando de la estructura de los naipes que has comentado, ¿cómo son los márgenes en un negocio de una agencia? Pues como te he dicho, la escalabilidad es muy pequeña y los márgenes al final tienes que saber, eso es una de las cosas más complicadas, sobre todo para la gente que se lanza a tener una agencia de marketing o cualquier negocio. Pero es que esto, como es tan etéreo, dices, ¿a cuánto cobro la hora? Claro, tienes que tener en cuenta, cuando estás en tu casa, claro, los gastos que tienes en casa son unos, pero cuando tienes una agencia y cuanto más grande sea y según donde esté, nosotros en Zaragoza tenemos la suerte de que los gastos dentro de lo que es las ciudades de España no es muy elevado, pero te vas a una agencia de Madrid y los gastos que tienen son mucho más elevados. Entonces, ¿qué margen te deja? Pues el margen que te deja es el que tú estipules que vale tu hora. ¿Cuánto vale tu hora? Pues eso es lo que tienes que decir.
Por eso te he dicho antes que tienes que saber decir que no. ¿Y cómo puedes decir que no a la gente? Bueno, pues pasando un presupuesto como tú consideres que te viene un cliente que tú crees que tu hora vale tanto. O sea, mi hora vale 100 euros, ¿vale? Y el proyecto, pues mira, el proyecto te va a costar, el proyecto SEO, yo te lo hago perfectamente tal, pero te va a costar al mes 2.500 euros. Y el cliente te va a decir que no por el precio, pero claro, es que yo valgo eso. Y entonces es lo que si yo digo que ese proyecto vale 500 euros, el cliente va a decir, sí, cojonudo, probablemente no le voy a poder atender y el margen que voy a tener en ese proyecto va a ser nada, o sea, va a ser nulo. Entonces, el margen es el que cada agencia crea oportuno. Si eres muy bueno, el margen es amplio. Si eres del montón, pues el margen va a ser pues pequeño. En las agencias de marketing el margen es pequeño. Yo te digo que el tema de que existan tantas y que te digo que tal como nacen caen, es por el tema de la barrera de entrada, que no tienes que comprar herramienta, no tienes que comprar, no requieres de personal, etcétera, No etcétera. necesitas certificaciones ni títulos oficiales, sino cualquiera puede empezar. Eso es. Y hablando de lo que cada uno considere oportuno, esto me gusta preguntar porque al final, ¿qué consideras tú oportuno, ¿no? A nivel de emprendedor, ¿en qué momento te pones un sueldo? ¿Qué haces con los beneficios de la empresa? ¿Cómo gestionas todo esto ya una vez empieza a coger volumen? Pues mira, nosotros beneficios como tal, ha sido este el primer año que hemos dado. Vale, beneficios de verdad. No beneficios. Antes nos quedábamos lo comido por lo servido, pues por eso, porque al final tratabas de con lo que tenías, pues hemos tenido una serie de gastos, pues cambios de local, contratación de personal, etcétera, etcétera. Y este ha sido el único año, el primer año que hemos tenido beneficios. ¿Qué hemos hecho con los beneficios? Pues de momento que se nos lleven los beneficios el Estado un buen porcentaje, ¿vale? Y pues de momento eso te sirve para tener beneficios principalmente, sobre todo este año, es para que tengas una radiografía de cómo está la empresa a final de año y para que los bancos te vean con buenos ojos a la hora de si necesitas un crédito o si necesitas lo que sea. Eso es lo que nosotros hacemos con el beneficio, porque hasta ahora no teníamos ningún tipo de beneficio, ¿vale? Y la otra pregunta no me acuerdo no me acuerdo que me habías dicho de... Porque muchos emprendedores empiezan arrancando sin ponerse un sueldo, sin cobrar, y luego llega un punto en que ya hay un volumen. Eso es. Lo del sueldo. Nosotros empezamos mucho antes de que naciera Bitcoin, nosotros empezamos a trabajar. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que desde el primer mes nos pudimos poner un sueldo. A ver, un sueldo. Sueldo como tal no teníamos porque era lo que yo facturaba, pues lo refacturaba a mi socio y al revés, ¿vale? Entonces, pero desde el primer mes tuvimos una nómina como tal, o sea, tuvimos dinero entrante y eso es gracias a que papá nos haya ayudado o tal, o un familiar, al final es gracias a todo el trabajo que llevábamos detrás hecho. Ya llevamos una hora pasada y tengo un par de preguntas que quiero hacer para ir cerrando. Una que me gusta hacer a negocios como el vuestro, porque al final vosotros ofrecéis servicios y estáis en contacto con muchísimas empresas de todo tipo de sector, tamaño, productos, e-commerce, tubería, bueno, de todo tipo. Y siempre me genera curiosidad a ver si no os ha picado la curiosidad de empezar algún proyecto vuestro propio, ¿no? En vez de ofrecer servicio para otros, decir, oye, veo una oportunidad en este sector por el tráfico que veo, los márgenes que veo, y empezar algo, ¿no? O un SEO local, bueno, no sé si habéis tenido estas tentaciones. Sí, o sea, pero además, pero no a nivel de empresa, sino a nivel de... Hubo un tiempo hace años que teníamos aquí a gente más, o sea, a nivel de desarrollo web y demás, teníamos a gente más técnica, o sea, más técnica al final, que queríamos abarcar más de lo que teníamos, de lo que éramos, y yo creo que fue un error, porque al final nos hemos dado cuenta de que nuestro negocio es otro, pero teníamos a gente más técnica y hasta pensé, por ejemplo, en el tema de desarrollo de plugins para WordPress, todas estas cosas que al final son muy escalables, porque tú puedes hacer un plugin freemium, o sea, un plugin freemium al final es un plugin gratuito, pero si te enseño esto y si quieres hasta aquí, pues a pagar. Pero al final te das cuenta de que no nos da, o sea, no da la vida y a nivel de empresa no. Yo a nivel personal
sí que alguna vez digo, mira, alguna vez lo he pensado, digo, mira, voy a hacer un proyecto, voy a hacer experimentos con alguna página y tal, pero al final requiere una dedicación que prefiero dársela a mi juguete, que es esto, que al final es el que paga las facturas y el que paga todo, ¿vale? Y es con el que más a gusto me siento y demás. Y de momento no creo que nos embarquemos a ver, salvo que aparezca un unicornio, que veamos de repente un unicornio y digamos, vamos a por ello, pero no. Una oportunidad clarísima, ¿no? Una oferta que no puedes rechazar. Y la última pregunta, porque sí que sé que eres muy deportista e inquieto en el mundo del deporte, ¿no? Que también has organizado carreras y participas en la organización de carreras. ¿Cómo, no sé si esto es algo que tienes de siempre, pero cómo trasladas los valores un poco del deporte a la empresa? Bueno, es que yo hago muchas cosas. Yo soy entrenador de atletismo, organizo carreras de trail, estoy dentro de organización de carreras de medias maratones, de carreras de 10K y demás. Y todo el tema del valor, bueno, yo soy corredor de montaña, ¿vale? El valor del deporte es algo que intento inculcar en el equipo y en todo en la vida, ¿vale? Al final soy un friki de todo esto y al final yo veo que para todo el tema de compenetración en equipo, aunque sea un deporte individual el que yo practico, el trabajo en equipo, la humildad, el esfuerzo, sobre todo el tema del esfuerzo, todo eso, aplicarlo al equipo, a lo que es el día a día en el equipo, es gran parte de lo que nos ha hecho crecer, ¿vale? Al final, que un equipo, o sea, al final el deporte, sobre todo el deporte colectivo, pero el deporte individual también es como un puzzle que al final, o un barco que va remando y vamos todos remando hacia allá. Pues al final la manera de ir más rápido y de ir mejor y que todo fluya es con los valores del deporte. Y yo ya te digo que lo intento aplicar en todo. O sea, de hecho, ahora estoy con una movida del tema del estoicismo y movidas que al final es muy parecido a todo esto. Y estoy leyendo libros y demás con ese tema y me tiene la cabeza hackeada y al final todo el tema, no todo, pero parte del estoicismo sí que se asemeja a los valores que pretendo siempre poner en práctica con toda la gente que conozco y la gente del equipo. Yo también he corrido por montaña y creo que entiendo perfectamente esto que comentas, sobre todo la parte del esfuerzo y la dedicación, ¿no? Entrenamiento, las horas que hay que echar para todas estas cosas, que no sale por arte de magia. Genial. Oye, un último mensaje para los que nos escuchan y aquellos que estén pensando en montar una agencia de marketing digital. Que si están pensando en montarla, que lo hagan, ¿vale? Pero sobre todo lo que he dicho, que traten a los clientes como si fueran sus hijos. O sea, al final la manera de crecer es esa y sobre todo constancia. Lo que hemos dicho ahora del tema del estoicismo y de todo esto, pues al final los valores del deporte, que es al final esfuerzo. Y llega un día que estás cansado y no te apetece. Sigue. Y si no ves resultados, sigue, que al final saldrá, ¿vale? Y sobre todo fórmate, especialízate, sigue formándote, no te duermas y sobre todo ama tu trabajo. Yo ya te he dicho al principio de la entrevista que mi hobby es esto. Puede sonar... Tengo un amigo además que hace poco me lo dijo, dice, la gente sabe que decís que el trabajo es vuestra pasión, yo os prendía fuego a todos, ¿sabes? Pero es que no lo entienden, o sea, y al final es algo también del emprendimiento, o sea, son unos valores totalmente distintos al de la gente que trabaja por cuenta ajena, que trabaja sus 8 horas y se olvida, pero es que es algo que lo tienes que llevar muy dentro y vas a tener que ir pico pala, porque vas a tener días malos, días peores y días buenos. Entonces tienes que estar constantemente, siempre arriba, dando lo mejor de ti en todos los días. Y que por muchas trabas que haya hay muchas trabas sobre todo a nivel burocrático y a nivel económico y todo esto, pero que luches por lo típico que sale, lucha por tus sueños. Pues al final lucha por tus sueños, porque como te he dicho, trabajar 8 horas durante toda tu vida es un tercio de tu vida. El otro tercio te lo pegas durmiendo, o sea que te vas a pegar 2 tercios de tu vida sin enterarte de nada. Pues lucha por intentar trabajar en aquello que te apasiona. Al final, que vida hay una y que disfrutes lo que puedas, ¿no? Viviendo la vida. Porque el trabajo es un mal necesario en muchos casos y por lo menos que sea algo que lo disfrutes. Así es. Estupendo, Dani. Oye, muchísimas gracias. Hablamos pronto. Bueno, nada, a ti. Venga, chao.